Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Mateo 24, 4 y 5. A través de las Sagradas Escrituras, Dios nos ha advertido sobre los engaños del enemigo. A lo largo de la historia han surgido falsos profetas y líderes que llevaron a muchos al error, alejándolos de la verdad del Evangelio. Sus palabras engañosas y su carisma han sido una trampa para los desprevenidos, desviándolos del camino de la rectitud. Piense en la historia de los hijos de Israel y su turbulenta relación con la adoración de dioses falsos. Es un poderoso ejemplo de cuán fácilmente el pueblo de Dios puede extraviarse cuando no está enfocado en él. La fascinación por los dioses falsos y la influencia de las culturas circundantes alejaron a Israel de la verdadera luz divina, mostrando la lucha constante entre la verdad y el engaño. En las visiones proféticas del libro de Apocalipsis 6, Jesús comienza la apertura de los sellos, y los hechos descritos en cada sello no sucederán en un momento aislado de la historia. Ya están sucediendo. El regreso de Cristo será precedido por manifestaciones del Anticristo. Según las Sagradas Escrituras, el Anticristo es el dictador supremo que planea desviar a las naciones. Astutamente se disfrazará de hombre de paz, ocultando sus verdaderas intenciones bajo un manto de engaño. En el libro de Daniel, más concretamente en 9:27, entendemos las tácticas engañosas del Anticristo. Hará un gesto aparentemente amistoso hacia Israel, firmando un pacto prometiendo protegerlo de sus enemigos. Sin embargo, este aparente gesto de buena voluntad solo será una medida estratégica y maliciosa, ya que será una falsa demostración de paz que prepara el terreno para un caos futuro. Hoy en día, el engaño religioso se está extendiendo cada vez más rápido, comenzando dentro de la iglesia y yendo a todas partes. El surgimiento de líderes engañosos y enseñanzas falsas es cada vez más común. Esta es una señal importante a la que todo creyente debe prestar atención, porque muestra que vivimos en tiempos críticos. Una segunda señal es un aumento de los conflictos y guerras que indica la proximidad del fin de los tiempos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidad que no os asustéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el final. Esta profecía se detalla en Mateo 24. Jesús habló de un tiempo lleno de guerras y conflictos, lo que mostraría que el fin de los tiempos está cerca. Por supuesto, siempre ha habido conflictos, pero eso no cambia el mensaje de Jesús. Es cierto que hubo raras ocasiones en las que hubo un periodo en el que el mundo entero estuvo en paz. Aunque las guerras son comunes, a lo largo de la historia, el Señor Jesús describió un mundo lleno de desorden, de conflictos y guerras. Y las noticias sobre conflictos que están surgiendo en todos los rincones del mundo son cada vez más frecuentes, caminando hacia el pleno desorden. Jesús nos advirtió que seamos sabios al interpretar estos acontecimientos. Debemos comprender los signos de los tiempos y permanecer fieles incluso cuando todo parece caótico. La tercera señal del fin de los tiempos es el surgimiento de nuevos dioses. Dirijámonos específicamente al Dios del dinero. La idolatría del dinero, la búsqueda desenfrenada de riquezas, ha llevado a los hombres a alejarse de Dios. La Biblia revela la verdad sobre el cambio de dirección de la sociedad, especialmente cuando se trata del surgimiento de nuevos dioses, como el dinero. Muchas personas valoran tanto el dinero que se convierten en esclavos dominados por él. Compran, venden y se corrompen porque ponen el dinero en lugar de Dios. En el libro de Timoteo encontramos un versículo que resuena a través de los siglos. Es tan relevante hoy como cuando fue escrito, ya que nos advierte que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Primera de Timoteo 6, versículo 10 lo dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo que algunos querían se extraviaron de la fe. Esto demuestra claramente que el dinero en sí mismo no es malo. Es el amor por él lo que genera todo tipo de mal. Y cuando el amor al dinero entra en el corazón, es el dinero el que gobierna la vida. Esta revelación divina nos muestra un mundo totalmente seducido por el encanto de la riqueza.
El dinero ya no es solo una herramienta de transacción, se convirtió en objeto de adoración. La gente se inclina ante las influencias de la ostentación y no se inclina ante el altar del Todopoderoso. Mire de cerca y se dará cuenta de que algunas personas obsesionadas con el dinero cambiaron el tesoro de la vida eterna por las riquezas fugaces de la tierra. No se trata de desechar el dinero, sino de ponerlo donde corresponde. El dinero no puede estar en nuestra cabeza ni en nuestro corazón, debe estar en nuestras manos. Y con la cabeza en orden, sabremos aprovecharla bien. No podemos permitir que nuestros corazones se vendan. Judas se entregó al Dios del dinero. El amor al dinero le hizo traicionar a su maestro. La cuarta señal del fin de los tiempos es un cambio en la mentalidad de las personas en los últimos días, destacando la búsqueda del placer y la falta de amor a Dios y a los demás como señales de decadencia espiritual. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice que los hombres serán amadores de los placeres más que amadores de Dios. La Biblia dice que habrá un tiempo en que los hombres preferirán los placeres en lugar de amar a Dios. ¿No crees que vivimos en esa generación? Parece que el mundo en el que vivimos se aleja cada vez más del camino de la justicia y la santidad. Hay una clara falta de comprensión, o quizás incluso un rechazo intencionado, del concepto de pecado. Se oscureció la idea de transgredir contra un Dios santo, envuelto en las sombras de la falsa moral y el hedonismo. Piense en cómo este lema se ha infiltrado en los corazones y las mentes de las personas. Si te sientes bien, hazlo. Esta forma de pensar es peligrosa y engañosa. Desvía a las almas por el camino de la autogratificación y las aleja de la renuncia necesaria para seguir a Cristo. Este pensamiento distorsionado lleva a las personas a anteponer el placer a todo lo demás. Los placeres temporales de este mundo parecen seductores, pero no te dejes engañar. Note las palabras de este versículo: amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y tú? ¿Amas a Dios más que los placeres? ¿O amas los placeres más que a Dios? Dios nos permite sentir placer, pero al igual que el dinero y todas las demás cosas, el placer debe estar por debajo de Dios. Por tanto, experimentar placer no es pecado, pero cuidado con el tipo de placer. Si buscas satisfacción en videos profanos, cometes adulterio, robo y otras cosas ilícitas, ¿crees que estás amando a Dios? Las Sagradas Escrituras aclaran cómo demostramos amor a Dios. En Juan 14:15 está escrito: si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. ¿Habéis obedecido los mandamientos de Dios? Los mandamientos existen para enseñarnos las condiciones de una vida libre de la esclavitud del pecado. El amor que sentimos por Dios no se mide por el número de veces vamos a la iglesia o por el valor del diezmo. Nuestro amor a Dios se demuestra a través de la obediencia a su voluntad, a sus enseñanzas, y de la misma manera, la desobediencia muestra la falta de amor a Dios. Cada uno tiene que elegir entre amar a Dios o amar el placer. Ser amante del placer más que de Dios no significa que debamos elegir entre el placer y Dios, porque cuando vivimos para Dios, disfrutamos de una infinidad de placeres. Salmos 16:11 dice: muéstrame el camino que lleva a la vida. Tu presencia me llena de alegría y me trae felicidad para siempre. En este pasaje bíblico, el salmista expresa su satisfacción por estar en la presencia de Dios y reconoce que solo en Él encontrará plenitud de gozo. La verdadera felicidad reside en una relación íntima con Dios. Otro pasaje de los Salmos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Imagínese. Qué placer es saber que vas al cielo. Es un placer que este mundo no te puede dar. La quinta señal que prueba la proximidad del fin de los tiempos es la difusión global del Evangelio, siendo predicado a todas las naciones. Con la ayuda de la tecnología, según Mateo 24:14, este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio.
a todas las naciones. Entonces llegará el fin. Jesús predijo un tiempo en el que el Evangelio llegará a todos los rincones de la tierra, trascendiendo fronteras geográficas y barreras culturales. Con el avance de la tecnología en los últimos años, vemos que el mensaje del Evangelio llega a las regiones más aisladas del mundo. Esta difusión de la palabra de Dios es un signo importante de la proximidad del fin de los tiempos. La revolución digital ha cambiado la forma en que compartimos información y, por lo tanto, el mensaje de Cristo también puede difundirse más. A través de la transmisión en línea, la palabra de Dios se proclama de diferentes maneras, llegando a todos los lugares donde se encuentran los corazones humanos. Es sorprendente pensar que en este momento, alguien en el otro lado del planeta podría estar sintonizando, escuchando atentamente las palabras de esperanza y salvación que se comparten. El Evangelio ya no está ligado a edificios físicos, iglesias o lugares específicos. El mensaje de Jesús es más accesible que nunca. Esta facilidad de acceso al Evangelio no es un hecho casual, sino el cumplimiento de una profecía bíblica. Es una señal clara de que nos acercamos al fin de los tiempos mencionado en la Biblia, avanzando hacia la realización del plan de Dios. La sexta señal es la formación de la unidad global. El anticristo está surgiendo e indica que el fin de los tiempos está cerca. Vivimos en una época de esfuerzos por formar alianzas globales más fuertes e incluso un movimiento hacia un sistema de gobierno global más unificado. Apocalipsis 13, 7 y 8 describe una potencia mundial que tiene autoridad sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que debemos estar atentos es una tendencia continua hacia la unidad de la gobernanza global, preparando al mundo para una figura profética, el anticristo. El anticristo es mencionado en las epístolas de Juan, donde se lo describe como alguien que niega la divinidad de Jesucristo y trata de engañar a las personas, alejándolas de la verdad. La Biblia dice que el anticristo surgirá al final de los tiempos, antes del regreso de Cristo, como parte de un período de tribulación. Esta figura es vista como un líder engañoso y malvado que se opone a Dios y a los seguidores de Cristo, buscando establecer un imperio de engaño y opresión. Algunos ven al anticristo como una persona específica que viene, pero en realidad el anticristo es una unión de fuerzas o sistemas que se oponen a Cristo y el Evangelio. El mundo se acerca cada vez más rápido a la posible dominación de un líder malvado llamado el anticristo. Las ideologías y creencias de las personas están experimentando cambios profundos y cada vez más personas rechazan la realidad y los hechos. Esto nos hace preguntarnos si estas mismas personas dudarán en seguir al líder pecador cuando surja. Vivimos en una época en la que muchos son hostiles al nombre de Cristo. Esto no es solo una casualidad, es una caída cuidadosamente planeada, donde el mundo está siendo preparado para el engaño y el gobierno de la apostasía. El nivel de control de las personas descrito en Apocalipsis 13 era imposible de imaginar hace 100 años, pero ahora vivimos en él. Toda la infraestructura para el sistema de control del anticristo ya está en marcha. Basta mirar el seguimiento y la recopilación de datos personales que ocurre en nuestras vidas, a diario. Todo está rastreado. Nuestras compras, los lugares a los que vamos e incluso nuestras preferencias personales son recopilados constantemente por un sistema implantado. Estamos asistiendo a un cambio social importante, donde el amor propio y el individualismo están alcanzando niveles extremos. Esto sugiere que las personas se centran principalmente en sí mismas, priorizando sus propias necesidades y deseos por encima de todo. Este excesivo amor propio refleja un alejamiento de los valores de compasión, comunidad y altruismo. Cuando las Sagradas Escrituras dicen el término ser amante de uno mismo, va más allá del autocuidado o de una sana autoestima hacia el bienestar personal. La gente entra en una esfera más profunda y problemática. Realizan procedimientos exagerados que desfiguran sus rostros y cuerpos. Se sumergen en un estado de egocentrismo que les genera una falsa sensación de felicidad.
El aumento del egocentrismo va en contra de las enseñanzas de la Santa Biblia y los ejemplos dejados por Jesucristo. Enfatizó la importancia de amar al prójimo como a uno mismo, como se ilustra en la parábola del buen samaritano, donde un hombre demuestra compasión al cuidar a un extraño. Las enseñanzas de Jesús nos alientan a salir de nosotros mismos, a mostrar amor y bondad a los demás. Esto sugiere que las personas se centran principalmente en sí mismas, priorizando sus propias necesidades y deseos por encima de todo. Este excesivo amor propio refleja un alejamiento de los valores de compasión, comunidad y altruismo. Cuando las Sagradas Escrituras dicen el término ser amante de uno mismo, va más allá del autocuidado o de una sana autoestima hacia el bienestar personal. La gente entra en una esfera más profunda y problemática. Realizan procedimientos exagerados que desfiguran sus rostros y cuerpos. Se sumergen en un estado de egocentrismo que les genera una falsa sensación de felicidad. El aumento del egocentrismo va en contra de las enseñanzas de la Santa Biblia y los ejemplos dejados por Jesucristo. Enfatizó la importancia de amar al prójimo como a uno mismo, como se ilustra en la parábola del buen samaritano, donde un hombre demuestra compasión al cuidar a un extraño. Las enseñanzas de Jesús nos alientan a salir de nosotros mismos, a mostrar amor y bondad a los demás. Sin embargo, estos valores se están convirtiendo en la excepción, en este mundo donde el egoísmo y el amor al dinero aumentan cada año. El desafío es encontrar un equilibrio donde el éxito financiero no determine el valor o la felicidad de alguien. Esto requiere una reevaluación de las prioridades. La búsqueda de riqueza debe estar equilibrada y alineada con la búsqueda de virtudes como la integridad, la bondad y la generosidad. La verdadera riqueza no está en la acumulación de bienes materiales. La verdadera riqueza reside en el carácter y en una relación sincera con Dios y con los demás. A medida que envejecemos, es fundamental recordar la sabiduría eterna de las Escrituras. Debemos buscar la alegría en la sencillez, encontrar la plenitud en las relaciones y experiencias. Nuestro valor está en nuestros corazones y acciones. Reconocemos el aumento constante de los sentimientos de ingratitud en este mundo, lo que va en contra de la exhortación bíblica de expresar gratitud en todas las situaciones. Como se describe en Primera de Tesalonicenses 5:18, que nos recuerda dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Debemos estar agradecidos y reconocer que es Dios quien nos da el aire que respiramos, provee nuestras necesidades diarias y nos regala cada sonrisa en nuestras vidas. A menudo olvidamos lo frágiles que somos y cuánto dependemos de la bondad amorosa de Dios. Cada día es un regalo que recibimos de Dios, no lo olvides. Acercarse a Dios con un corazón agradecido puede cambiar la vida. La gratitud en la oración no es solo un acto de adoración, sino que nos mantiene firmes incluso en circunstancias difíciles. Es una prueba de lealtad a Dios y Él ciertamente te recompensará. No ceder al ritmo del consumismo desenfrenado de la vida moderna, donde se valora más la gratificación instantánea que apreciar lo que ya tenemos. Además, no te dejes llevar por la vida perfecta y glamorosa que la gente muestra en las redes sociales. No todo es verdad y lleva a las personas a comparar una vida con otras, generando ingratitud o insatisfacción. Es importante no conformarse a la decadencia y las costumbres del mundo. Debes esforzarte por no dejarte influenciar por ideologías y creencias mundanas, ya que el mundo intentará moldearte según sus estándares. Al contrario, tus convicciones deben estar alineadas con la palabra de Dios. Este video es una advertencia sobre la importancia de estar atentos a los signos de los tiempos. Cuida tu alma y sé fiel a las enseñanzas de Dios, como Jesús nos guió, para que puedas tener una vida exitosa y llena de la presencia de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.